Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Verne Group. Hoy contamos con nuestros compañeros de Arrow y Huawei que nos hablarán sobre Wi-Fi 6 y nos presentarán su herramienta de análisis Campus Insight. Antes de darles paso, os recuerdo que hoy tenemos un sorteo muy especial entre los asistentes y es que al finalizar sortearemos un smartphone Huawei P40 Lite, así que estad muy atentos porque cualquiera se puede convertir en ganador. Y ahora sí, cedo la palabra a mi compañero Antonio Martín. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Amanda. Bueno, vamos a ir comenzando. Creo que estáis viendo, si me podéis confirmar, la presentación. Ahora en modo pantalla completa. Me confirmáis que la estáis viendo, ¿verdad? Y Sí. Antonio, Genial, muchas gracias. Pues de nuevo, muchas gracias, Amanda. Gracias por haberme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Mi nombre es Antonio Martín. Como comentaba, soy BDM de Huawei aquí en Arro, distribuidor mayorista de Huawei en España. Y el objetivo de esta charla de hoy va a ser, sobre todo, bueno, contaros las novedades y la descripción, al menos en la siguiente hora, hora y cuarto que durará la charla, sobre las soluciones inalámbricas de Huawei, en concreto las orientadas y las asociadas a Wi-Fi 6, ¿vale? Es como podéis ver aquí, las soluciones AirEngine Wi-Fi 6 y, como no, también la solución de gestión, de control, de análisis que también ha incorporado Huawei en su portfolio, que es Campus Insight, ¿de acuerdo? Es muy importante comentar, por lo menos de forma preliminar, que realmente hay muchos fabricantes que están hablando realmente a día de hoy sobre las soluciones inalámbricas, sobre cómo han incorporado poco a poco desde el año pasado, me atrevería a decir, las soluciones Wi-Fi 6, pero quiero de alguna forma que veáis con esta presentación que la diferencia entre un fabricante que adopta la tecnología y un fabricante que ha estado creando la tecnología, que ha estado creando y ha estado participando en la definición del estándar Wi-Fi 6, ¿de acuerdo? Poco a poco iremos viendo cada una de las diferencias. Y cómo no, también vamos a ir viendo cómo se van incorporando determinados conceptos y luego, bueno, tecnologías, algoritmos que más relacionados con la inteligencia artificial, como veis aquí, y por supuesto también la nueva generación de telefonía móvil, que aunque no sea el objeto, evidentemente, de esta presentación, pero es una forma de extrapolar el know-how que tiene Huawei en el campo de 5G, ¿vale? Y cómo lo puede adoptar y lo puede llevar al mundo de campus empresarial para las tecnologías de Wi-Fi, ¿de acuerdo? Empezamos con, bueno, a mí me gusta comenzar con lo que podríamos llamar unas condiciones de entorno, ¿vale? Una especie de estado del arte en el que nos encontramos. Esto significa que al final estamos en la era de la inteligencia, como todo el mundo está comentando, inteligencia de todo. Ya podemos llamarle de inteligencia artificial o podemos hablar de dispositivos que poco a poco se les va dotando de una inteligencia. Pero para que sigamos el hilo conductor de esta presentación, al final lo que es importante es presentar por qué Wi-Fi 6 llega en este momento, a qué da respuesta, qué soluciones nos va a ayudar a implementar y, sobre todo, al fin y al cabo, en qué nos va a ayudar en nuestro negocio, a cada uno de vosotros. Lo que es importante es ver, por ejemplo, toda la cantidad de dispositivos, vamos a decirlo de una forma más genérica, dispositivos, ya da igual el formato de este dispositivo, que van a estar conectados a la red. Tenemos que tener nuestra red suficientemente bien dimensionada para llevar a cabo toda la carga y poder soportar toda la carga total de la red. Por supuesto, ya estamos hablando de que son dispositivos con un mínimo de inteligencia, con lo cual incorporar a una serie de terminales, dispositivos, elementos y equipamiento a la red va a requerir de no solamente poder soportar la carga de la red, sino también de aportar una serie de funcionalidades y de aplicaciones que den respuesta a todas las necesidades que se nos origina con este tipo de cosas. Y, por supuesto, también esto va a ser un guiño, vamos a decirlo de esta forma, al mundo IoT, ¿vale? Todos los elementos y todos los dispositivos, ya que no sean, pongo el ejemplo de un edificio de oficinas, en el que estamos hablando de dispositivos, ya sean portátiles, sean móviles, impresoras y demás, que están conectados a la red, pero hay otros muchos tipos de redes, ¿vale? En los que va a haber una serie de dispositivos que pueden ser con mayor o menor inteligencia, pero que también van a estar conectados a nuestra red con acceso a Internet, con una mayor o menor demanda de ancho de banda, pero que van a estar conectados, ¿de acuerdo? Es un poco lo que queremos trasladar con esta slide. En la siguiente, sobre todo, es un poco hacia dónde vamos, dónde estamos, mejor dicho, y hacia dónde vamos. Como os digo, realmente lo que se va a incorporar es una capa de inteligencia
que iremos describiendo a lo largo de esta mañana, sobre la capa que ya veníamos hablando de automatización. Realmente una red diseñada, bueno, es un concepto realmente de la red SDN, no es una tecnología como tal, es un criterio de diseño, vamos a decirlo de esta forma, en el que el mayor beneficio que podemos decir en este tipo de redes es la automatización, como os comento. Le aportamos, le incrementamos una pequeña capa de inteligencia, pero sobre todo hacia donde vamos, hacia donde queremos ir, es hacia dar pasos hacia una red autónoma, ¿vale? Por supuesto, con una mínima intervención humana, pero sobre todo que sea una red que sea capaz de autogestionarse, de autoprovisionarse y poder entregar a los usuarios todas las aplicaciones que se nos presentan con este tipo de soluciones. Bien, a modo de presentación también de la solución Cloud Campus, que es la solución de Huawei para entorno empresarial, es importante que tengamos en cuenta un poco los elementos que estamos hablando. Empezamos por el underlay, al final es importante tener en cuenta no solamente enmarcar las soluciones inalámbricas de Huawei, que son las 8-Engine Wi-Fi 6, como os decía, y también la parte cableada, que serían los switches Cloud Engine S. Para los que lo conozcáis, al final lo que ha hecho Huawei durante este año es realmente aglutinar en una única terminología, la palabra Cloud Engine, todos los switches que tiene su portfolio. La única diferencia es esta S que veis aquí, que es la que indica que estamos hablando de la familia de switches de campus, porque sin la S, solamente con la familia Cloud Engine, estaríamos hablando de los switches orientados exclusivamente para data center, ¿vale? Con una serie de protocolos y de capacidad de computación y rendimiento muy orientados a este tipo de escenarios. Entonces, luego aguas arriba, ¿vale? Lo que hacemos es, gracias sobre todo a la telemetría, que luego lo comentaré, pero sobre todo es llegar a tener un paraguas único de gestión, una única nube. Es importante que lo tengáis en cuenta también que estas soluciones pueden ser tanto on-premise como en modo cloud, en la nube. Y el único paraguas o consola, podríamos decir, de gestión que aglutina todas las funcionalidades es lo que Huawei denomina el eMaster NFE, ¿de acuerdo? Hasta ahora, lo que tenía Huawei, hasta bueno, el año pasado, finales del año pasado aproximadamente, tenía sobre todo las funcionalidades de control y de gestión, basadas en el eSight y en el IL Controller, respectivamente. Y lo que ha incorporado, sobre todo, bueno, una serie de funcionalidades basadas en inteligencia artificial y en Big Data, pero sobre todo ha incorporado la capa de análisis, ¿de acuerdo? Esta capa de análisis la veremos un poco más adelante, pero es justo a la que nos referimos con la solución Campus Insight. Bien, no solamente es importante bueno, una serie de parámetros y de funcionalidades que son importantes a la hora de entregarlos y de incorporarlos en nuestras soluciones. En el mundo Wi-Fi 6, como os digo, iremos poco a poco comentándolo, pero se incrementa en gran medida tanto la capacidad como el ancho de banda y en el caso de la latencia se puede llegar a disminuir hasta los 10 milisegundos. Esto es un dato muy importante que nos va a permitir la tecnología Wi-Fi 6 y que nos abre la puerta para gran cantidad de aplicaciones. Por supuesto, la parte de la red inteligente, de nuevo aparece la palabra inteligente, lo vamos a ver mucho durante esta mañana y durante los próximos años seguramente, es la que incorporamos con la solución Campus Insight, como os decía, y en la que realmente iremos viendo qué beneficios nos aporta y qué ventajas nos aporta a la hora de poder identificar, detectar de forma proactiva los posibles y los potenciales fallos en la red, las potenciales incidencias en la red. Y por último, un tema que me gusta comentar que es muy importante y es que Huawei garantiza siempre la interoperabilidad entre soluciones suyas y con otros fabricantes terceros. Eso es un tema muy importante porque todos los fabricantes, me debería decir, siempre hacen un desarrollo propio de determinadas funcionalidades, de determinados protocolos. Pero Huawei siempre se ha preocupado mucho, no solamente en el entorno en el que estamos hablando de networking, ya sea cableado o inalámbrico, sino también en el mundo de los servidores, en el mundo del almacenamiento, porque siempre se ha preocupado, como os digo, de garantizar el funcionamiento y el soportar los protocolos estándares, ¿vale? Los estándares garantizados en todo tipo de escenarios. Luego, por supuesto, cada fabricante, como os digo, va a implementar una serie de funcionalidades más avanzadas o más destacadas, diferenciales, pero siempre se va a garantizar esa posible interoperabilidad y esa posible compatibilidad con equipamiento de terceros. Es un punto muy importante que siempre es un criterio básico de diseño, podríamos decir, de Huawei en todas sus soluciones. Bien, entrando y centrándonos un poco más en la parte inalámbrica, la parte de Wi-Fi, como podéis ver en esta gráfica, son datos teóricos, está basada en lo que llamaríamos Wi-Fi 5, ¿vale? Que es el estándar de cubo 802.11ac.
Yo creo que ya gran parte de los presentes estaréis familiarizados con la tecnología, pero sobre todo el de dónde viene esta nomenclatura, este Wi-Fi 6, no es otra cosa que realmente la evolución de los diferentes estándares del IE cubo, porque teníamos el 802.11bg que son los tres primeros, el 11N, que era el cuarto, el 11AC, como veis aquí, es el Wi-Fi 5, que nunca se le llamó Wi-Fi 5 hasta que no llegó el Wi-Fi 6, la verdad, pero ya que ya llegando al estándar y publicado el estándar 11AX, que es el Wi-Fi 6, es cuando ya empezamos a llamar a los demás solamente con el número, en vez del estándar del IE cubo. Bien, como veis aquí, incluso, bueno, veis dos gráficas en esta representación, incluso la de color rojo, que es con características y con aplicaciones más óptimas, con parámetros más óptimos, podéis ver de forma muy clara cómo a medida que van aumentando los usuarios, ¿vale? Que es este eje horizontal de la gráfica, va disminuyendo la tasa y el ancho de banda por usuario, ¿vale? La velocidad por usuario. Esto quiere decir que con una cantidad pequeña de usuarios, como 5, tenemos más o menos el máximo de tasa de transferencia, de tasa de la velocidad por usuario, que estaría en torno a los 122, 123 megabits por segundo. A medida que va aumentando, como podéis ver aquí, incluso a los 25, incluso 45 usuarios, ya llegamos a rebajar esta velocidad a menos de 50 megabits por segundo. Con lo cual se ve de forma muy clara que en cuanto aumenta el número de usuarios conectados de forma simultánea a una P, baja esta velocidad de acceso y, por supuesto, no solamente quiere decir que baje la calidad de la señal que le llega a cada usuario, sino que también la experiencia de cada uno de los usuarios se ve mermada en cuanto tenemos una densidad muy importante y una concurrencia de usuarios conectados a nuestra AP, ¿vale? Esto es la situación de partida como teníamos en el Wi-Fi 5. Poco a poco, y esto lo iremos viendo en este primer módulo, voy a comentaros cuáles son los beneficios que introduce el estándar Wi-Fi 6. Eso va a ser lo que vamos a ver a partir de ahora, todo lo que podemos ver como ventaja y como beneficio de la tecnología. Y en el siguiente módulo veremos sobre todo el por qué nos decantamos o por qué sería una buena idea implementar y elegir a Huawei como proveedor de soluciones Wi-Fi 6. Pues bien, vemos, por ejemplo, aquí una serie de aplicaciones en la parte de abajo, por ejemplo, la videoconferencia o VR, que sería realidad virtual, ¿de acuerdo? Orientado a entornos educativos o entornos de retail, por ejemplo, también se podrían llegar a implementar este tipo de soluciones. Lo que se hace es poder mejorar la experiencia de usuario, poder mejorar ese tipo de soluciones. Ya existían, no es nada nuevo la videoconferencia, y más en esta época que por desgracia nos ha tocado vivir, que estamos todos ya muy acostumbrados a la videoconferencia, pero lo que hacemos es mejorar estos servicios, mejorando el ancho de banda y la experiencia de cada usuario conectado a este tipo de servicios. ¿Qué es lo que nos va a permitir, sobre todo Wi-Fi 6? Pues como os decía antes, hay parámetros como la latencia, que puede reducirse de unos 30, aproximadamente 30 milisegundos hasta por debajo de los 10 incluso, que nos permite el Wi-Fi 6, lo que se nos abre es la ventana de oportunidades, como os decía, para poder pensar en implementar aplicaciones muy interesantes para nuestros negocios, como iremos viendo en las próximas slides. Y como no también, bueno, en el concepto de Smart City, pues todos los elementos que están conectados de forma simultánea, ya sean por IoT, el aterrizaje, digámoslo así, de la tecnología y de los elementos de Internet de las Cosas, de IoT, o bien sea mejorando cada uno de los accesos inalámbricos que tengamos en una Smart City, que iremos viendo poco a poco. De acuerdo. Bien, pues un primer vistazo a un nivel más tecnológico, haciendo un poco de zoom en la tecnología, pero sin entrar en demasiado detalle. Vamos a ir viendo cómo se mejora el ancho de banda, la capacidad, pero sobre todo para que veáis cada una de las ventajas un poquito más en detalle que nos va a aportar la implementación de Wi-Fi 6 en nuestras redes. Lo primero, como os digo, es el ancho de banda, ¿de acuerdo? Como podéis ver, realmente tanto la transmisión, que se multiplica prácticamente por 4, como el número de sus portadoras, que no vamos a entrar en detalle, la constelación, el tipo de modulación que pasa de 256 QAM a 1024 QAM, son uno de los grandes beneficios que se introducen. Y sobre todo, me gustaría que os quedarais un poco con lo que define el estándar. En el caso de Wi-Fi 6 pasamos, del Wi-Fi 5 pasamos de 4 antenas de transmisión y 4 de recepción, pasaríamos a 8 antenas de transmisión y 8 de recepción en el estándar Wi-Fi 6. Seguimos hablando que tenemos una tecnología MIMO, igual que en Wi-Fi 5, Multiple Input, Multiple Output, para multiusuario, pero la diferencia está en que introducimos no solamente downlink, sino que introducimos uplink también. No solamente en el downlink, sino también en el uplink. ¿Vale?
Por otro lado, la concurrencia, la densidad de usuarios que tenemos conectados a nuestra red, ¿de acuerdo? En esta slide lo podéis ver de forma muy gráfica. Pasamos de implementar tecnología y método de acceso de OFDM a OFDMA. Esto lo que nos va a permitir es que, sobre todo a nivel diferencial con respecto a lo que veníamos implementando hasta ahora, perdón. Lo que veníamos implementando hasta ahora es que cada slot de tiempo, como veis aquí, cada uno de los trenes, pues se dedicaba a poder transmitir un usuario ya fuera de vídeo, de voz o de datos, pero siempre dedicado a cada uno de ellos, a cada uno de los usuarios. La gran ventaja que se nos presenta implementando FDMA es que podemos compartir ese slot de tiempo para poder transmitir varios servicios a la vez, con lo cual se mejora y se puede conseguir mejorar la utilización del espectro radioeléctrico en más de un 30%. ¿De acuerdo? Es una de las grandes ventajas que iremos viendo también que nos aporta Wi-Fi 6. La latencia, de nuevo, también gracias a la implementación de FDMA, es muy importante porque lo que mejoramos sobre todo es la calidad en el interfaz aire, ¿vale? Lo que hacemos sobre todo es que se intenta minimizar con Wi-Fi 6 la interferencia cocanal que había del Wi-Fi 5 gracias a bueno, una serie de coloreado que se llama en Huawei para que no existan este tipo de interferencias y de nuevo se puede llegar a conseguir mejorar la utilización y la optimización del espectro radioeléctrico en más de un 30%. Con lo cual nos quedamos hasta ahora esos tres principales beneficios: mayor ancho de banda, mayor concurrencia y menor latencia. Y por último, un mensaje que quería también transmitiros a nivel ya no solamente de los AP, sino de los terminales Wi-Fi 6 conectados a nuestra red, porque en contra de lo que quizás podríamos pensar, se implementan una serie de tecnologías que lo que nos permiten es consumir menos, que consuman menos estos dispositivos. Ya no ligado solamente a los terminales inalámbricos, digamos en formato móvil, por ejemplo, un terminal móvil, sino sobre todo, esto es un guiño también importante al mundo IoT. Los dispositivos, sensores en su mayor parte conectados o sea, del mundo IoT, hablamos de un sensor de temperatura, sensor de movimiento, de vibración, de infinidad de aplicaciones. Suelen ser dispositivos muy pequeños, dispositivos con no demasiada inteligencia, pero sobre todo con un tiempo y una batería muy pequeña. Este tipo de tecnología implementada en los terminales IoT va a venir muy bien, es un beneficio muy importante porque lo que hace es simplemente mantenerlos en stand-by mientras no estén transmitiendo, mientras no sea necesario transmitir, con lo cual gracias al Target Wake Up Time que hablamos aquí, se consigue mejorar el ciclo de vida de la batería de estos terminales, ¿de acuerdo? Es otro de los beneficios que nos podemos encontrar. Pues bien, hasta aquí veíamos, recordáis la gráfica anterior, pero implementando todo este tipo de tecnologías nuevas que se han ido incrementando y se han ido incorporando al estándar Wi-Fi 6, lo que hacemos es dar la vuelta completamente a la gráfica. Como podéis ver en la gráfica de color azul, lo que conseguimos es justo el efecto contrario. A medida que van aumentando los usuarios, va aumentando la tasa de transferencia de datos hasta un máximo de unos 135, 130 a 132 megabits por segundo, pero lo más importante es que se mantiene con un pequeño decrecimiento en el número, según el número de usuarios, pero se mantiene más o menos estable hasta garantizar prácticamente los 120 megabits por segundo, pero incluso con 120 usuarios conectados de forma simultánea, con lo cual mejoramos de una forma exponencial, mejoramos el rendimiento de nuestra red de una forma muy importante para poder dar servicio a todos los usuarios, sobre todo todos los usuarios que nos van a demandar un ancho de banda mayor y una capacidad mayor. ¿De acuerdo? Esto es un poco el beneficio principal que nos encontramos al implementar Wi-Fi 6 en nuestras redes. Pues bien, pasamos al segundo módulo. Como os decía, es el por qué Huawei sería una buena elección a la hora de implementar Wi-Fi 6 en nuestras redes. ¿De acuerdo? Aquí, como os decía al principio de la presentación, es uno de los grandes diferenciales que tiene Huawei, porque no ha sido no ha adoptado de forma meramente sencilla la tecnología, sino que ha estado presente, involucrado en la definición de esta tecnología. Como veis aquí, desde el año 2014, hace, bueno, 7 años, ha estado involucrado y ha estado realmente potenciando la definición de esta tecnología. En concreto, este hombre, el doctor Osama, es un experto de Huawei
que como veréis a continuación también es uno de los, bueno, antes de pasar a la siguiente, es uno de los presidentes, uno de los integrantes del grupo de trabajo de Wi-Fi 6. ¿Esto qué quiere decir? No solamente por la presencia de este hombre, sino por esta involucración que os comento del fabricante Huawei, hace que, por ejemplo, haya sometido una serie de propuestas técnicas hasta 240 durante el desarrollo del estándar 802.11ax, que es Wi-Fi 6. Con lo cual es un dato simplemente a tener en cuenta de cómo se ha involucrado Huawei en la definición de este estándar. Os invito a modo ilustrativo para que pongáis simplemente en Google el grupo de trabajo 811ax, que es el Wi-Fi 6, como os digo, porque en la primera entrada, como veis, simplemente esta, si hacemos clic, vais a poder ver cuál es este grupo de trabajo, como hablamos, y este hombre que os decía es el presidente, el chairman del grupo de trabajo. Hay otros fabricantes, por supuesto, representados, como Broadcom, Qualcomm, NTT o Intel, pero es muy importante porque, de hecho, aquí cuando podéis ver también el número de entradas que aparecen en esta página web, podéis ver la diferencia entre Huawei, que es lo que estamos hablando, y cualquier otro fabricante en el que estéis acostumbrados también a trabajar, porque realmente es una diferencia notable, como decía, en nivel, la presencia de Huawei, sobre todo en este tipo de entorno, porque se ha involucrado, como os decía, de forma muy sostenible y muy madura. Bien, esto simplemente es un pequeño guiño a un medio largo plazo. Como veis, también es otro grupo de trabajo, en este caso es 802.11be. Suponemos que siguiendo la misma metodología o la misma nomenclatura se terminará llamando Wi-Fi 7. ¿Vale? Eso, ya como podéis imaginaros, hay siempre un número importante de expertos que están trabajando en el largo plazo. Pues también está Huawei presente en este grupo de trabajo. Como veis aquí, en este caso es el editor técnico, pero es una forma muy ilustrativa de ver cómo se involucra Huawei en el desarrollo de estándares inalámbricos en este caso. Bien, vamos a centrarnos, además de las tecnologías que ya hemos visto o de las principales ventajas que nos aporta Wi-Fi 6, como ya hemos dicho, FDMA o 1024QAM, por ejemplo, pero sobre todo vamos a centrarnos en las de arriba, que son las soluciones que implementa Huawei o sea, haciendo un desarrollo propio, digámoslo así, mejorando el estándar Wi-Fi 6 para tener una solución más potente y más madura, más sencilla y más flexible de cara a los usuarios. ¿De acuerdo? La primera de ellas es Smart Antena. Bien, en este caso sí que es muy importante hacer la mención de ese know-how que os comentaba al principio, que de esta forma lo que consigue Huawei es extrapolar su conocimiento y su desarrollo de antenas del mundo 5G, cómo es posible, digamos, adaptarlo, extrapolarlo al mundo de campus, al mundo de Wi-Fi. En este caso, lo que implementa Huawei en sus APs Wi-Fi 6 son tecnologías, y en este caso de la parte de las antenas, únicas en la industria, como veis este caso, en el que hay hasta 16 smart antenas dentro de la AP, ¿de acuerdo? Esto permite gran variedad de beneficios y de aplicaciones, y os voy a mostrar solamente un dato, como veis aquí. Veis que el número de combinaciones de direcciones posibles de forma más o menos habitual o tradicional sería 2 elevado a 4 por n. Esta n siendo, por ejemplo, una p pues 4 por 4, ¿vale? Esa n sería 4, 4 por 4, 16, sería 2 elevado a 16. Estamos hablando de 65.500 aproximadamente combinaciones de direcciones diferentes que puede implementar el AP en la zona de cobertura en la que está ubicado, ¿de acuerdo? Esto, ¿qué es lo que nos ayuda, qué nos beneficia de cara a implementarlo en nuestras redes? Pues que pasamos de una antena omnidireccional, pero con un ancho de haz vertical, horizontal, que permite tener una zona de cobertura más seria y más importante en una zona en concreto, pasamos a tener un número de antenas considerable para poder garantizar que no haya zonas de sombra, para poder garantizar que llega una calidad de señal lo suficientemente importante a cada uno de los usuarios que da cobertura a este AP. Esto sobre todo lo que hace de diferente, ¿vale? La parte diferencial, como os decía, recordáis en la slide anterior que os decía 2 elevado a 16, si lo veis aquí en pequeño, pero os lo comento, realmente lo que conseguimos con el estándar, o sea, con la tecnología de Huawei es incrementar este número de combinaciones de direcciones hasta 2 elevado a 48. Ya, sinceramente, ya no sé ni cuánto es esta cifra ya en decimal, pero es una cifra ingente que consigue tener siempre una mejora en la calidad de señal que le llega a cada usuario dentro de la zona de cobertura de la P. Como podéis ver aquí, además, lo que hace Huawei también es como si fuera
un faro, como podéis ver, o sea, realmente orientado a entornos de movilidad en todo momento, en cualquier escenario posible, ya sea, por ejemplo, un hotel o sea un ayuntamiento en el que hay movilidad de los usuarios, siempre se va a garantizar que desde la AP se va a seguir, a modo de faro, como os decía, a ese usuario para garantizar en todo momento la mejor calidad de señal, para garantizar que no haya interferencias y garantizar que no haya zonas de sombra. Uno de los beneficios más importantes, sobre todo, como os digo, ya no solamente garantizar esta intensidad de señal en el usuario, como veis aquí, por ejemplo, menos 54 dBm, un nivel de señal que le llega a este usuario, pero si estás en movimiento, incluso en una zona un poco más alejada, lo importante es que no sea mermada esta intensidad de señal, garantizando la misma calidad de esta señal radioeléctrica en cada uno de los usuarios conectados a la AP. ¿De acuerdo? Bien, otra ventaja que se incrementa y que incorpora Huawei, más allá de lo que establece el estándar Wi-Fi 6, es lo que se ha denominado Software Defined Radio. En este caso, como veis, partimos de una estructura de una P más o menos tradicional con doble radio, una banda a 2,4 y otra en 5 GHz, con una serie de usuarios conectados a cada una de ellas. Sabemos también cuáles son los beneficios e inconvenientes de ambas bandas. Al final, la banda de 5 GHz es un poco más sensible a las condiciones del entorno, por ejemplo, en un entorno de interiores, pues a las paredes, dependiendo del material y cosas así. Pero cuanto más cerca estés de la P, desde luego, mejor calidad de señal tendrás comparado con 2,4 GHz, con la banda de 2,4. A modo representativo, os voy a enseñar, bueno, os voy a comentar un ejemplo. Imaginaros que estuviéramos ahora mismo que este evento fuera presencial y estuviéramos en una sala de un hotel, por ejemplo, y hiciéramos ahora mismo el descanso, ¿vale? El descanso para el coffee break, para el café. Entonces, os podría decir en un momento determinado, de esta forma lo vais a ver muy ilustrativo, que, bueno, si hay una cafetera al final de la sala, que podríais poneros un café para este descanso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto más usuarios coinciden de forma simultánea en una única fuente, vamos a establecer la comparativa entre la cafetera en cuestión y el AP, entonces lo que vamos a ver como resultado es que la calidad de señal se va a ver mermada, en que la experiencia de usuario también no va a ser satisfecha, no va a ser de un modo satisfecho para todos los usuarios, porque vamos a tener que repartir el ancho de banda entre cada uno de ellos. Esto sería un problema que ya independientemente de que sea Wi-Fi 6 o Wi-Fi 5, esto lo lleva ya implementando Huawei desde el estándar 11AC con Wi-Fi 5, tenemos solamente dos posibilidades. Quizás meter una cafetera más grande, ¿no? Podemos dar una cafetera más grande para que dé café para todos los usuarios, pero el cuello de botella lo seguimos teniendo. Lo que realmente propone Huawei es, en este caso, con el ejemplo del café, es poner dos cafeteras. De esta forma, al final se reparte la carga de la red entre ambas y podemos llegar a suministrar a todos los usuarios de sus necesidades. Extrapolado al mundo inalámbrico, lo que hacemos es incorporar una tercera radio dentro de la AP, con lo cual tendríamos un canal, una radio a 2,4, pero dos radios a 5 GHz, en la banda de 5 GHz, con lo cual, como podéis ver, todos los usuarios están conectados a la AP, no se ve mermada la capacidad ni el rendimiento de cada uno de ellos y, sobre todo, la experiencia de usuario, como os decía, no va a notarse, se va a ver mermada ni va a haber ningún tipo de inconveniente en este tipo de soluciones. Esta tercera radio, de hecho, lo que implementa Huawei con esta tecnología es que es adaptativa, es flexible y se puede configurar. Puede conmutar de forma automática de un modo doble radio a un modo triple radio e incluso puede utilizar esta tercera radio de forma de escaneo de la red, del entorno radioeléctrico. ¿De acuerdo? Puedes llegar a establecer, bueno, a hacer un escaneo de los rogue APs, por ejemplo, que pueda haber, o bien para establecer un calibrado de la señal. Puedes utilizarlo para lo que necesites, pero siempre la tienes disponible para mejorar siempre la capacidad y el rendimiento de tus usuarios conectados a la AP. Otra ventaja que también incorpora Huawei es el Smart Radio, ¿vale? Que en este caso va orientado sobre todo al roaming, ¿vale? Está orientado a garantizar un roaming estable en usuarios en movimiento. Como podéis ver en esta pequeña representación, si lo estáis viendo la animación, sobre todo es que se conecte antes de pasar de una celda a otra, ya se conecte el dispositivo, como vais a ver en estos momentos justo, se conecta a otro AP al cambiar de celda y no se ve mermada el rendimiento de la capacidad inalámbrica del dispositivo porque se garantiza un roaming estable en todo momento.
Con lo cual, siempre es muy orientado, por supuesto, a entornos de usuarios en movimiento. Me imagino, por ejemplo, como os decía, en un hotel o incluso una situación un poco más sensible, como si fuera un hotel, un resort, incluso os podéis imaginar con los usuarios ya sean de mantenimiento o los huéspedes que se mueven por todo el hotel, ya sea desde el restaurante o sea en la zona, en zonas comunes, en una sala de conferencias, por ejemplo. Siempre va a ser importante que los usuarios no pierdan la conexión inalámbrica para poder garantizar, por ejemplo, un servicio como la videoconferencia o una llamada de voz sobre IP, que son más sensibles a los cortes y al pasar el roaming de una celda a otra. Va muy orientado también, como veis aquí, a los AGVs. En este caso ya tiene implementadas soluciones Huawei, que son los Automatic Guided Vehicles, que son los vehículos guiados de forma automática. Eh, Como os decía, la latencia, sobre todo que hablábamos, una de las grandes ventajas en este caso es el disminuir la latencia por debajo incluso de los 10 milisegundos, permite que haya dispositivos, como este ejemplo, que puedan ser gestionados y guiados de forma automática, de forma inalámbrica, o sea, de forma automática, pero siempre con una conectividad inalámbrica. Es muy interesante en determinados entornos que ahora veremos también. Bien, otra de las ventajas es en este caso la convergencia. Convergencia, ya no hablaríamos del mundo cableado inalámbrico, que también existiría en grandes aspectos, que luego os comentaré, pero sobre todo incorporando la tecnología y las soluciones IoT dentro de nuestra infraestructura inalámbrica. ¿Esto qué quiere decir? Que al final dentro de nuestra AP no solamente sirve o forma parte de la solución Wi-Fi, sino que también incorporamos una serie de tecnologías inalámbricas para este mundo de IoT, como os decía, como Bluetooth, RFID o Zigbee. De esta forma, lo que hacemos es que no tenemos que duplicar o establecer una infraestructura en paralelo a la que ya tendríamos desplegada para la parte de Wi-Fi, sino que al incorporar este tipo de conectividad dentro del propio AP, ya sea con un módulo interno o gracias a un puerto USB, podemos pensar en desplegar aplicaciones de índoles muy diferentes. Por ejemplo, para personas mayores, gestión que puedas tener en caso de caída o en caso de gestión de cada uno de ellos, o bien localización también, por ejemplo, de niños pequeños. Orientado al mundo IoT, como os decía, la parte de sensores, ya sea de fluidos, de temperatura, de presión, de infinidad de lugares, ya sea en el mundo de la agricultura o del mundo de la industria, que son muy necesarios en algunas fábricas, por ejemplo, y demás. Por supuesto, también el mundo retail, con unos, ¿cómo decirlo?, unas etiquetas, digámoslo así, con el precio, por ejemplo, que se puede autorizar de forma automática sin necesidad de una intervención humana. O, por ejemplo, también la gestión de activos, como podría ser en el mundo más de centros comerciales, por ejemplo, o de tiendas, para poder gestionar, gracias al AP, el tag RFID que teníamos siempre presente, por ejemplo, en una prenda de ropa, al pasar por un arco de detector, pues lo teníamos integrado gracias a la infraestructura inalámbrica del AP. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con los beneficios, con los beneficios que introduce Huawei más allá de lo que dice el estándar. En este caso nos vamos a centrar en la parte software, pero no de los APs, no de la parte de radio, sino del sistema de gestión. En este caso, nos vamos a centrar, como ya os adelantaba al principio, en el Campus Insight, que os hago una pequeña presentación de lo que es y los beneficios que nos aporta. Pasamos de una solución de un gestor de dispositivos vía SNMP, que en Huawei sigue existiendo. También hay entornos en los que con este módulo, con esta solución es suficiente, pero es un sistema de gestión es un NMS, ¿de acuerdo? Es un gestor de toda la infraestructura de red que tenemos desplegada. Pues pasamos a tener una solución basada en el iMaster NC, cuyo módulo Campus Insight es lo que llamaríamos el analizador de redes, inteligente en este caso. ¿Qué es lo que va a mejorar poco a poco? Como vais a poder ir viendo en las siguientes slides, que no solamente mejoramos la experiencia de los usuarios. ¿Por qué? Porque lo que hace esta herramienta es poder establecer la monitorización de cada uno de los usuarios desde diferentes puntos de vista, ya sea por el rendimiento, por el tiempo de acceso, por la calidad de la señal que recibe en un momento determinado, pero siempre gracias a la telemetría. Todos los switches de Huawei, por ejemplo, y todos los APs de Huawei lo soportan. Gracias a telemetría, esta herramienta captura en tiempo real todos los datos que le llegan de cada uno de los dispositivos para poder mejorar esta calidad de señal, para poder mejorar la experiencia de usuario.
Lo que hace básicamente es analizar en tiempo real todos los datos históricos recibidos por cada uno de los dispositivos y lo que hace es identificar de forma proactiva, de forma automática, posibles fallos en la red. Lo que hace es detectar o adelantarse a detectar posibles patrones de comportamiento, de mal funcionamiento, sobre todo en el caso de nuestra red, para poder adelantarse, como os digo, poder establecer cierta antelación a posibles fallos y se consigue mejorar también de forma automática, esas son cifras también que saca Huawei de los estudios que ha realizado, se consigue mejorar e identificar hasta en un 85% los problemas potenciales de la red antes de la notificación de dicho fallo. ¿De acuerdo? Con lo cual se consigue mejorar en gran medida el comportamiento de la red, incluso antes de que ocurra. Como veis aquí, no solamente es lo que os he comentado con los diferentes puntos de vista de diferentes KPIs que se analizan y se monitorizan con esta solución, ya sea, por ejemplo, la tasa de acceso o, por ejemplo, el throughput, la capacidad, la cobertura en el mundo inalámbrico, sino que además también dentro de esta capa de análisis se consigue, a la hora de hacer un troubleshooting, por ejemplo, se consigue hacer una trazabilidad, realizar una trazabilidad de los protocolos realizados, de los protocolos que se han llevado a cabo para poder encontrar una causa, como veis aquí, es un análisis de causas de las posibles razones y los posibles motivos que puedan generar un fallo en la red. Con lo cual es una herramienta más que ayuda al usuario o al administrador de sistemas para poder identificar los porqués o se produjeron algún fallo o ha habido alguna falla, alguna incidencia en la red. Un beneficio que también se incorpora dentro de estas soluciones de Campus Insight es la parte de calibración automática de la red radio, de la parte radio. A modo también representativo, podéis imaginaros que muchas veces cuando se realiza la calibración de la red inalámbrica suele ser a lo mejor en horas, bueno, en horario nocturno quizás, donde si hay algún tipo de caída no se va a ver mermada la producción no está en producción y no se va a ver mermada la experiencia de los usuarios que están conectados o no va a haber ningún tipo de problema. Pero el mayor problema cuando haces este tipo de calibraciones es que en este tipo de horarios nocturnos no hay usuarios, al fin y al cabo, conectados. Lo que hace Huawei, y es lo que ha implementado en este tipo de soluciones, es que realiza análisis durante 7 días, durante todas las horas del día, durante estos 7 días, para poder gestionar de forma automática y poder analizar de forma automática cuál es el patrón de comportamiento de la red en momentos de producción, en momentos de stand-by o en momentos de horario nocturno, en todos los momentos. Es una forma de incorporar, de dar de mayor información a la herramienta para optimizar esta calibración, que va a ser un punto también muy importante de cara a implementar este tipo de soluciones. Bien, llegando al punto más o menos final de este módulo, lo que conseguimos sobre todo es dar un paso más. Como veis aquí además estamos realizando un camino, el cual no es llano precisamente, pero podemos decir que estamos implementando este tipo de soluciones en este momento. Hemos pasado de una red SDN, como os decía al principio, a incorporar esta capa de inteligencia para poder adelantarnos a posibles fallos en la red de forma proactiva, gracias a la telemetría, como veis, pero sobre todo es un paso más que vamos a dar y estamos dando hacia una red autónoma, como os comentaba. Es uno de los grandes beneficios que llegamos a incorporar y que poco a poco vamos a ir teniendo porque sería realmente el objetivo marcado por Huawei y que llegaremos tarde o temprano a poder tener una red de estas características implementadas. Como veis aquí, los grandes beneficios son muchos ceros, como podéis ver, pero realmente va asociado a cero pérdida de paquetes, cero retrasos, no hay esperas, no hay intervención manual, sin interrupciones y sin riesgos. ¿De acuerdo? Esos son los grandes beneficios en los que estamos implementando en estos momentos, gracias a estas tecnologías que os estamos comentando, dando poco a poco pasos hacia esta red autónoma que os digo. Pues bien, vamos a pasar al módulo de las posibles aplicaciones que os he ido comentando hasta ahora, pero que vamos a bajar un poquito al detalle de qué aplicaciones se nos permite implementar gracias a esta tecnología. El primero de todos, podéis ver, es un puesto de trabajo a 100 megabytes por segundo en todo momento, en cualquier lugar. Esto lo que quiere decir, como veis aquí, es una app que da conectividad a cada uno de los usuarios de un edificio de oficinas. Hasta ahora no hay demasiada diferencia, pero sobre todo es que lo que podemos llegar a plantearnos es que en una topología, por ejemplo, en árbol, que tengamos en un edificio de oficinas, con una serie de elementos de core o de agregación
y una serie de switches de acceso que dan conectividad a cada uno de los usuarios, en este caso podemos plantearnos sustituir la capa de acceso cableada por una capa de acceso inalámbrica, completamente. En este caso no necesitaríamos ningún cableado UTP hasta cada uno de los puestos de usuario, ya que podemos llegar a garantizar, como veis antes en las gráficas, que incluso en una densidad, en un escenario con una densidad de usuarios importante, garantizar los 100, 120, como veis antes también incluso, para unos 100, 120 usuarios, 100 megabytes por segundo a cada uno de ellos. Es más que suficiente en muchos casos para poder implementar este tipo de soluciones y sobre todo, bueno, yo creo que también os pasará en muchos escenarios. Yo, por ejemplo, siempre he tenido, bueno, un teléfono fijo que realmente no uso, ya realmente no necesito en mi lugar de trabajo un teléfono fijo. Te ahorras tanto el cableado como la movilidad de los usuarios, ya sea, por ejemplo, en un escenario de sillas o de mesas calientes, que se suele llamar, y más en esta época en la que vamos un poco, a veces en los lugares de trabajo no coincidimos todos a la vez, cada día te sientas en un sitio diferente, te garantiza tener una conexión siempre estable y siempre con un ancho de banda considerable para dar acceso y tener acceso a cada una de las herramientas que necesitemos. Bien, otra parte es la videoconferencia, como ya hemos comentado. Ya no hablamos solamente de, bueno, con el paso de los años hemos ido hablando de videoconferencia HD, Full HD, 4K, que es la que, bueno, es uno de los grandes beneficios. Ya podríamos llegar a implementar videoconferencia en 8K. ¿Vale? En este caso no te permite Wi-Fi 6 una aplicación como la videoconferencia, sino que lo que hace es mejorar el servicio, mejorar la experiencia de los usuarios conectados a esta videoconferencia. En este caso podéis ver incluso transmisión inalámbrica de vídeo en UHD. Esto es Ultra High Definition. Con lo cual llegamos a poder tener una experiencia ya muy parecida a la telepresencia, si lo habéis conocido, poder realmente tener una experiencia, establecer una videoconferencia sin cortes, sin la parte de voz o de vídeo que siempre estamos acostumbrados a que pueda haber cortes en algún momento o que llega con retraso la voz o que hay algún tipo de información entrecortada o de mensaje entrecortado desde la voz sobre IP. En este caso se consigue mejorar la experiencia de trabajo, como podéis ver aquí, para que haya una gestión de dispositivos y de salas de reuniones en tiempo real, para que haya un trabajo sin interrupciones de cada uno de los empleados de una empresa o cada una de las videoconferencias que se establezcan con clientes y demás, es muy, muy importante. Otro de los beneficios que comentábamos antes o posibles aplicaciones es la parte de los vehículos guiados de forma automática. En un entorno como este, por ejemplo, en el que podéis ver lo que hace Huawei, ya tiene implementadas soluciones con algunos clientes en Asia concretamente, es que, como veis aquí, no hay ni una sola persona. Realmente estos pequeños vehículos, más que vehículos son pequeños dispositivos, se pueden mover de forma autónoma y de forma automática por toda por ejemplo, me imagino una red de DHL, por ejemplo, o de una empresa de mensajería para optimizar el resultado, optimizar las condiciones de trabajo y poder entregar cada uno de los paquetes en cada uno de los lugares donde sería necesario incorporarlo. Otra de ellas sería la realidad virtual, también realidad aumentada, gracias a poder hacer un diseño. Por ejemplo, en este caso es una posible aplicación, diseño de productos en una cadena de montaje o en cualquier lugar. Un mundo retail también se puede llegar a hacer o incluso un mundo educativo. En el sector educativo, también para los diferentes alumnos que puedan acceder a tener alguna visualización de algún tipo de contenido educativo gracias a esta realidad virtual, es posible entregarlo con ese tipo de soluciones, sobre todo por los grandes beneficios que te entrega el gran ancho de banda, la gran concurrencia de usuarios y esa latencia que os comentaba. Y, por supuesto, sin dejar de lado la parte de IoT en entorno más industrial, ¿vale? En este caso, a mí me gusta también, sobre todo, comentar ejemplos como una Smart City o en la que lo que se necesita o se quiere mejorar es una gestión del alumbrado, por ejemplo, de una ciudad, de un ayuntamiento, o mejorar la gestión de residuos, mejorar, por ejemplo, la parte bueno, como decía, de alumbrado, pues que pueda ser detectable gracias a los sensores establecidos en una calle, por ejemplo, poder detectar el movimiento en cada una de esas calles en horario nocturno para que solamente sean encendidas a lo mejor cuando haya gente pasando o cuando prevea que vaya a pasar gente por las calles aledañas, siempre con la seguridad que es necesario implementar en este tipo de cosas.
pero se consigue mejorar en gran medida toda la optimización de la gestión, como os digo, de las diferentes facturas, podemos decirlo de una forma muy sencilla, en los diferentes ayuntamientos en una solución de Smart City. ¿De acuerdo? Eso siempre va a ser muy, muy interesante. Pues bien, vamos a pasar al último módulo en el que vamos a poner cara y ojos a los APs de Huawei, precisamente, que nos entregan este tipo de soluciones. Hasta ahora solamente hemos hablado de la tecnología, de las aplicaciones y las ventajas que nos puede dar, pero vamos a pasar a estos APs. El primero de ellos, y es el buque insignia de Huawei en la tecnología Wi-Fi 6, es el 8760. Este equipo, como veis, no solamente incorpora los 16 streams espaciales que comentaba al principio, sino que llega a tener un throughput, el máximo que se entrega en la industria en cualquier fabricante, de 10,75 GB por segundo. Para que os hagáis una idea, lo que establece el estándar es 9,6, ¿vale? Con lo cual se mejora en cierta medida este throughput. ¿Qué es lo que se consigue? De los 16 streams espaciales podemos llegar a tener hasta 4,4 en la banda de 2,4 GHz y 12 por 12. Esto también es líder en la industria en la banda de 5 GHz. Es muy importante a la hora de poder tener escenarios, como os decía, de alta densidad de usuarios o en los que se requiere un ancho de banda muy, muy alto. Por supuesto, la parte cableada tiene que estar ligada a lo que te permite y a los beneficios de la parte radio, con lo cual se incorporan interfaces cableados a 10 GB, tanto en fibra óptica como en cobre, por supuesto alimentados también de forma redundante, perdón, alimentados de forma redundante vía PoE, en este caso también PoE++, como habéis visto también la evolución del estándar de PoE. Ya no hablamos, un pequeño paréntesis, ya no hablamos solamente de PoE que te entrega 15,4 vatios, sino que el PoE Plus, que ya hablaríamos de unos 30 vatios por puerto, y el PoE++, como os digo, que ya lo que te entrega son casi 60 vatios por puerto. Hablo de switches, ¿vale? Los switches que te entregan que inyectan esta señal en el cable UTP. Por supuesto, Huawei no va a contar, evidentemente, dentro de su portfolio con switches que soportan este tipo de estándar para poder entregar y poder alimentar los APs de forma conveniente. Incorporamos, por supuesto, la parte de Smart Antenna, Smart Radio que hemos comentado al principio y, por supuesto, la convergencia IoT inalámbrica y IoT Wi-Fi dentro del propio AP, con lo cual se incorporan estos módulos, como os decía, para poder soportar otro tipo de conectividades, como os decía, Zigbee o RFID, Bluetooth o Thread. Este sería, como os digo, el AP, digamos, de alta gama. En este caso, como podéis ver, hay tres APs de interior y dos APs de exterior, que veremos posteriormente, que son los que ha lanzado este año Huawei, ¿vale? Al mercado y que ha introducido en su portfolio. Ya viene trabajando con otros APs Wi-Fi 6, son otros dos más que ya venía trabajando desde el año pasado, incluso hace 2 años que lanzó el primer AP Wi-Fi 6 al mercado, pero en este caso la solución AirEngine comprende estos 5 que os voy a comentar. Veáis, bueno, hemos comentado ya el de alta gama, el 8760. Veis aquí una gama más o menos, bueno, intermedia, que se conservan algunos de los parámetros que hemos hablado antes, pero sobre todo me gustaría centrarme en el 5760, que es el equipo que, aunque se puede considerar de baja gama, pero como podéis ver, tiene un throughput de 5,95, casi 6 GB por segundo. Es un equipo que en muchos escenarios va a encajar muy bien, tiene un coste además también contenido de cara a poder tener una relación calidad-precio importante y que, por supuesto, sigue implementando soluciones como el Smart Radio en algunos de los casos, ese triple radio. Esta parte que veis en rojo es porque va con una licencia adicional. Puede conmutar del modo doble radio al triple radio sin ningún tipo de problema e incluso utilizar este doble radio a 5 GHz como escáner de la red. Y a nivel de conectividad cableada, no solamente los puertos gigabit Ethernet que estamos acostumbrados, sino que ya puede llegar a incrementarse hasta los 2,5 o 5 gigabits por segundo, que poco a poco también vamos viendo diferentes tipos de conectividades dependiendo a saber de qué entorno, sin llegar a los 10, a los 10 que sí que entrega sus hermanos mayores, pero que se queda directamente en una tecnología, en un escalado un poco diferente, pero que puede ser interesante en algunas soluciones. Y como no, también tenemos los APs de exterior. Esto se denomina por los APs rugerizados, esta R del 8760 y el 6760R. Se conservan en el mismo tipo de parámetros, con los 16 streams espaciales, los 10,75 GB por segundo,
pero incorpora una serie de parámetros habituales en este tipo de escenarios, de entornos, como el grado de protección IP68, protección frente a subtensiones o el rango de temperatura extendido de -40 a 65 grados centígrados. ¿De acuerdo? Por último, y esta es la última slide que os quería comentar, es sobre todo enmarcar las soluciones Wi-Fi 6 dentro del portfolio completo que tiene Huawei de la solución Cloud Campus. Como veis, en este caso no era el objeto de esta charla, de esta presentación, la parte de switches, pero como veis, siempre va a haber va a haber respuesta de un switch en la parte cableada para dar respuesta y a todas las necesidades que os podéis encontrar. De hecho, estas nuevas familias que ha ido incorporando Huawei, como veis aquí con el 3, son los 5730, que son los 35, los 31, los 32. Realmente lo que ha hecho es ir incrementando el nivel de funcionalidades de estos equipos que son los de más baja gama, para que os hagáis una idea, no son capa 2 ni capa 2 Plus, realmente es un switch de capa 3 básico. Se podría llegar a decir que Huawei tiene, pero en esta solución de campus ni tan siquiera propone o dimensiona sus redes con switches capa 2, sobre todo porque ya ha incrementado y ha incorporado una serie de funcionalidades capa 3 al precio de un switch capa 2, con lo cual es muy, muy interesante este tipo de elementos y de equipos para poder posicionarlos en vuestras redes. Este equipo, que antes os comentaba justo un equipo que fuera PoE++, que pudiera alimentar los APs, pues en principio este es uno de los grandes equipos y grandes incorporaciones al portfolio de Huawei, el 5732, que lo que hace no es solamente puede alimentar, digámoslo así, este tipo de elementos como los APs Wi-Fi 6, sino que además hay algún dispositivo dentro de esta familia que son híbridos, que lo que te permite es tener incluso hasta 12 interfaces a 10 GB en cobre, otros 12 interfaces a 10 GB en fibra óptica. Todos los que son en cobre pueden ser PoE++, con módulos de expansión y con una capacidad de computación y rendimiento excepcionales, con lo cual siempre es una ventaja y un potencial equipamiento que pueda ser introducido en vuestras redes. Cómo no, pasando por los switches de agregación a 10 GB, que siempre van a ser interesantes dependiendo de la estructura y de la topología que queráis implementar, y por supuesto también los switches modulares que están basados en los 12700E, como veis aquí en diferentes tamaños, 4, 8 y 12, que siempre para determinados tipos de entornos son los que se posicionan para poder actuar como nodos de core. Por supuesto, ya los APs Wi-Fi 6 que hemos comentado, y también sin dejar de lado, y me gusta mencionar que parte de esta solución Cloud Campus se incorporan también la parte de firewalls de Huawei. Como veis, siempre aparece la palabra Engine, en este caso son los Highsec Engine, la familia de firewalls de nueva generación de Huawei, incorporando tecnologías de inteligencia artificial. Y la parte de routers, ¿de acuerdo? Estos routers que son multiplataforma, que pueden llegar a dar servicios de voz, de Wi-Fi y de routing en cada uno de los escenarios que necesitemos, dependiendo del dimensionamiento concreto que vayamos necesitando. Y, por supuesto, dejo digamos, la parte más importante, casi el cerebro de la red, como decíamos, para el final, porque este va a ser el vínculo con lo que vamos a comentar a partir de ahora. Es el iMaster NCE, que os decía, del cual cuelgan sobre todo tres grandes funcionalidades: la gestión, el control y el análisis. Este análisis, otorgado gracias a la solución Campus Insight, que es la que a continuación Rolando de Huawei va a hacer la demo de este equipo. De acuerdo, pues hasta aquí lo que os quería contar. Si tenéis alguna duda, si queréis hacerlo ahora o bien al final de la presentación, estaré encantado de responderos. Ronaldo, cuando quieras. Hola, ¿se ve mi Te oímos, pantalla? Rolando. Sí, Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Rolando, yo soy Product Manager de Huawei de la parte IP. Bueno, especialmente también con la parte de Campus, todo lo que es lo que Antonio ha comentado, la parte de Wireless LAN y de LAN y de este sistema de gestión del iMaster en sí. Bueno, también como comentaba Antonio, está la parte del iMaster en sí, el Cloud Campus y el Campus Insight, que es la parte analítica. La otra parte del Cloud Campus no la mostraré porque, bueno, no, o sea, sería mucho tiempo mostrar todo, pero que sepan que la otra parte es, bueno, donde está realmente
donde se puede hacer el diseño, la provisión, la monitorización de la red. Y el módulo de Campus Insight es ya la parte de analítica como tal, que bueno, es la más interesante de ver y lo que diferencia también con otros fabricantes y otras soluciones, ya que bueno, esa parte de gestión, provisión mediante una plataforma no la hacemos solo nosotros. Entonces, nos enfocamos en esta parte de analíticas. Bueno, en sintonía también con lo que comentaba Antonio, con el ejemplo de que se busca hoy en día tener oficinas donde esté conectado todo wireless, donde la parte cableada ya de hecho sea simplemente un momento que muevo esto, vale, que la parte cableada sea más que todo un soporte, no como antes que la parte cableada era, digamos, la parte principal. Y bueno, nosotros somos los que vendemos eso y promocionamos eso y por supuesto lo usamos también. Entonces, esta plataforma que estoy mostrando, esta parte de analítica, este Campus Insight, es de las oficinas de Huawei en Europa. Bueno, si lo ven aquí, es una plataforma multitenant donde puedes tener distintos tenants y dentro de cada tenant distintos sites. Por ejemplo, en esta plataforma tenemos todo lo que son las oficinas de Huawei de Europa. Bueno, las dividimos entre el norte de Europa, Rusia, esta parte, y West Europe, que es donde estamos nosotros. Luego, si entramos en cada uno dentro de West Europe, tenemos los distintos países, Bélgica, Francia, todos. Y dentro de España tenemos nuestras oficinas en España, Madrid, Sevilla y Valencia. También en la de Barcelona no se ha desplegado. Bueno, esta es la pantalla de inicio del dashboard, digamos como la pantalla de buenos días, donde se muestran todas las características, o sea, lo más importante que puedes ver en la red así a simple vista. Aquí, por ejemplo, vemos el score de la salud de la red, que era lo que comentaba Antonio también. El sistema tiene distintos algoritmos de inteligencia artificial ya predefinidos, donde hay diferentes parámetros que toma en cuenta para dar un puntaje, un score a la red. También, bueno, depende de la granularidad en donde se mire. Por ejemplo, aquí estamos en la oficina de Madrid. Él los compara, hace una pequeña comparación con las otras, bueno, los otros sitios en ese mismo nivel. Por ejemplo, aquí nos compara, bueno, con los otros sitios de España. Hay distintos, ese algoritmo que comento que ya se incluye allí, tiene distintos parámetros, como cosas más tradicionales, como eh, cuánto el success del acceso de los usuarios a la red, el tiempo que estuvo el dispositivo arriba, el throughput. Bueno, ya tiene cosas más avanzadas como la capacidad, la cobertura y el roaming. Bueno, aquí como ven este número, generalmente el roaming es el número que siempre está un poco bajo en entornos de oficina, sobre todo esto lo vemos mucho en nuestra oficina, ya que si estás en una planta, estás conectado a un AP, te metes en el ascensor y vas a otro sitio, ahí se pierde la cobertura y bueno, y el porcentaje de roaming baja. Esto es bastante común, pero si tienes ya experiencia viendo tu propio dashboard, sabes que hay cosas que a pesar de que se ven un poco mal, son comunes y así ves las demás. Bueno, aquí en este dashboard principal se pueden ver más cosas como ya independientemente de estas características como el tiempo, el roaming, todo lo que he comentado, pero de forma individual. También aquí hay otras cosas que puedes ver como características más generales del tráfico de los APs en los distintos, aquí por ejemplo lo puedo poner por radio, 2.45, los distintos SSIDs, ya es un poquito más a fondo de lo que se ve en la pantalla principal. Igual la cantidad de clientes, puedes ver las gráficas de cómo se han ido conectando los clientes durante el día. Bueno, en un entorno de oficina clásico que, bueno, de la madrugada hay poco y luego desde las 9 empieza a subir cuando empezamos a trabajar. De todas formas, siempre hay conectados, ya que no son solo dispositivos terminales, digamos, de usuarios móviles, laptops, sino que aquí también están otros dispositivos que se conectan a la red Wi-Fi, como por ejemplo impresoras, ese tipo de dispositivos que son estáticos, que están allí en la oficina. Bueno, y otra cosa que se puede ver son los dispositivos. Te muestra, bueno, aquí como hay muchos, tarda un poquito. Son los dispositivos que están conectados, los APs, las controladoras que hay. Bueno, aquí no hay ningún switch. En este caso, este sistema lo tenemos en nuestra oficina para la parte wireless solamente.
los access point y la controladora que tenemos. Luego no hay switches, pero que pudieran estar también. Luego, bueno, este sistema tiene varias opciones muy interesantes, como por ejemplo, que ya también Antonio ha mencionado, como esta parte de issue analysis. Bueno, esta te dice los problemas que han habido en la red en general. También lo puedes decir lo puedes filtrar en el tiempo que quieres buscar los problemas. Por ejemplo, lo más común que se ve, que también tiene que ver con lo que les comentaba del roaming, es un reject del radius. Es lo mismo, o sea, que pasa que alguien se mete en un ascensor y intenta autenticar el dispositivo y como no tiene cobertura, bueno, también da error de autenticación. Aquí se pueden ver, no solo se pueden ver cuántas veces ha ocurrido un tipo de problema, sino cuál fue el problema. Y hay sugerencias de cómo se puede solucionar esto. Incluso te nombra saben que a veces hay algún tipo de bug o algún tipo de limitación en una versión y te dice, si tienes la controladora en esta versión, pasa esto, o hazle un upgrade, o sea, ya tiene esa base de datos también para hacer un tipo de mantenimiento más, digamos, predictivo o preventivo, más que correctivo cuando se ve lo que está ocurriendo. También tenemos hay otras categorías que se pueden ver aquí como la conectividad. Ya esto sería más para ver, bueno, lo que comentaba antes. Hay algunos picos en la madrugada que es cuando se actualizan cosas, software, impresoras, lo que sea, y el pico que ves en la mañana de usuarios. Y aquí puedes hacer un seguimiento al usuario, que se ve el journey completo del usuario. Muchas veces en alguna oficina o en algún sistema tienes un usuario que se está quejando, te dice, bueno, mi Wi-Fi es malo, eso es todo lo que te dice. Pero, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Bueno, generalmente tú sabes el nombre del usuario que está casado con el dispositivo. Por ejemplo, en Huawei tenemos que los portátiles tienen el número de empleado o la MAC del dispositivo, pero aquí puedes buscar a los clientes que están conectados y ver ese journey de la persona. Por ejemplo, si te dicen, no sé, esta persona, alguno de estos que le está fallando o algo, tú entras en el dispositivo. Bueno, otra cosa que tiene esto es que, bueno, aquí ves la gráfica de las conexiones. Otra cosa que tiene es que este es un sistema de analíticas, no es la parte donde configuras, eso es en la parte en los módulos de Cloud Campus, y por lo tanto puedes hacer clic en las cosas sin miedo. O sea, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Tú haces clic en algún lugar de la gráfica, del dashboard, donde sea, y o te lleva a otra página o no pasa nada. Entonces, no hay problemas en hacer esto. Bueno, aquí te da también los récords de las cosas que han fallado. Te dice en qué AP ha ocurrido y la razón por la que ha pasado. Entonces, como les comento, tú haces clic en cualquier dispositivo y te lleva y te da datos de ese dispositivo. Aquí dice clic en un AP cualquiera que tenemos allí, te da toda la información como que está online, cuál es el ID de ese AP, el nombre que tiene, la MAC, cuál modelo es, la IP, en dónde está, porque también te permite ver los mapas del sitio. Tú cargas los mapas y los AP se reorganizan allí en los planos que introduces. Por lo menos aquí te dice, bueno, estamos en España, Madrid, en la planta número 3. Y bueno, vamos a ver si esto sí tarda un poquito cargando porque son los planos, mientras tanto vemos el resto. Hay otras cosas de la P como, bueno, la salud de la P, cuántos fallos, si ha tenido algunas fallas, de qué tipo, cuánto se está usando de la memoria, el CPU, clientes conectados en cada radio, en cada SSID, o sea, hay muchos detalles. Esta es la parte de la topología. Bueno, sigue cargando, mientras tanto vemos otra cosa. A ver, la parte de cliente. Aquí es donde podemos ver, bueno, están todos los clientes, el username y todo, y aquí es que les comento que se puede ver el journey del cliente. O sea, por ejemplo, te vas al dispositivo, mientras cargamos y cargo esto, ven, aquí está la parte del plano, donde está el plano de las diferentes plantas de la oficina y donde están ubicados los AP, que puedes ir a uno de esos AP directamente desde aquí, ver cómo está radiando, la zona en que radia. Y esta es la parte del journey del cliente, donde se puede ver esta persona, este cliente es un empleado de Huawei, qué dispositivo tiene, te dice cuál es el vendor, la capacidad, en qué AP está conectado, cómo ha sido sus estadísticas durante el día, el promedio que ha tenido de ancho de banda, de latencia, de señal, todo.
y también ese journey que ha hecho. Así que si tú ves, bueno, este ha estado bien todo el rato, pero si hubiera un fallo, tú pudieras ver, por ejemplo, hizo roaming de un AP a otro y en ese momento falló. ¿Por qué? Y te va a decir, hubo problema en la autenticación de Radius, hubo, o sea, lo que sea, te lo va a dar allí, que ayuda mucho a resolver problemas cuando hay algún tipo de queja de parte de un usuario. Bueno, esto tiene muchas cosas, tampoco los explicaré todos, pero bueno, está la parte de telemetría también, se pueden configurar distintos datos que va a recoger el sistema de los dispositivos, porque el Cloud Campus se comunica con los dispositivos mediante NetConf IAN, y los dispositivos hacia el norte, hacia el Cloud Campus mediante telemetría. Aquí están configurados en los dispositivos que dé el uso de la CPU. Y de la memoria, pero hay más cosas que se pueden configurar también. Bueno, esta es la parte de la topología que ya la mostré, la parte de Wayland Topology, y esto es otra de las cosas que mencionaba Antonio, la calibración inteligente de la radio. Aquí, bueno, por ejemplo, no lo tenemos ahora. Justo en las oficinas se está aprovechando ahora que hay menos personas yendo y se está haciendo un reacomodo de algunos APs físicamente y se están cambiando cosas y se apagó esto, la parte de la calibración de radio. Aquí, bueno, en la parte de aquí Big Data Calibration, en que se puede habilitar, en estos momentos está deshabilitado porque están moviendo APs y están actualizando cosas en la oficina de Madrid, pero sí que se pudiera. Si esto estuviera habilitado en la parte de simulación, incluso te puede decir cuáles APs están en modo normal y cuáles necesitarían ser calibrados. Y tú puedes hacer una simulación y ver cómo quedaría, cuánta potencia, en qué canal lo pone, cosas distintas antes de que ocurra. Lo cual es genial, pero porque tiene siempre esa opción de que sea manual, como ha sido tradicional, calibración de radio manual que tienen otros fabricantes, o lo puedes poner de forma automática, que es como se recomienda y que es lo que nos diferencia en esta parte. Bueno, ya hay otras cosas como el task management, de inteligencia, bueno, parte de inteligencia artificial, que puedes programar para que recoja distintos reportes cada cierto tiempo, que cada tantas horas o días te recoja reportes de uso de CPU, de memoria, de usuarios conectados, logs de conexiones, desconexiones, fallos, hay distintas cosas que se pueden programar. Y aquí también se pueden ver las alarmas en esta parte. A pesar de que el sistema es más de analítica que de monitorización, digámoslo así, tradicional, también sí que está la parte tradicional de un dashboard de alarmas donde se ve qué dispositivo, cuál fue la alarma, cuándo ocurrió, si se limpió, o sea, etcétera, más como un sistema tradicional. Bueno, y por supuesto la parte del inventory que siempre es bueno que exista, donde puedes ver los dispositivos que tienes allí conectados. Esto también se puede ver en la parte del Cloud Campus regular, pero en el Campus Insight también está, porque está pensado para que veas esta parte, o sea, te metas en este sistema y allí puedas ya verlo todo. Aquí un ejemplo, si se pueden ver cómo está la región, los dispositivos, APs, los links. Tarda un poquito cargando porque son muchos. Aquí tenemos 140 APs conectados, por ejemplo. Y bueno, eso creo que era más o menos lo que quería mostrar. Bueno, un poquito, lamentablemente, la parte de radio que se ve muy bien la simulación, justo ahora está apagada, pero bueno, ahí que sepan que existe y ya Antonio comentó más o menos, había una gráfica allí donde se ve cómo ocurre esa calibración. Y bueno, nada, creo también que es un sistema bastante amigable a la vista. Como les digo, pueden clicar en cualquier sitio para ver qué hace sin problemas y es bastante user-friendly y con mucho potencial, muchas estadísticas, muchas cosas que se pueden ver aquí para lo que se puede utilizar. Y bueno, igual si tienen alguna pregunta, la podemos hacer ahora o la la dejamos para el final y continuamos con el webinar. Muchas gracias, Rolando. Pues continuando con la agenda y dejando ahí abierta la posibilidad de que interactúen con vosotros a través del apartado de preguntas, pues doy paso y cedo la palabra a nuestro compañero Rafael Cartagena, que es gerente de tecnología en Verne, y os contará muy brevemente algunas de las soluciones profesionales de Verne Group. Hola, buenos días a todos. Amanda, no sé si para compartir pantalla, vale, por aquí lo tengo. Ya estaríamos. Muy bien, Muchas gracias, Rolando.
agradecer a Antonio y a Rolando pues la espléndida explicación, ¿no? de los productos de Huawei en la parte de Wi-Fi, que la verdad es que son productos muy buenos, y sobre todo por respetar el tiempo, ¿no? Porque creo que vamos en tiempo, vamos a ver si terminamos. Bueno, yo soy Rafa Cartagena, soy el gerente de tecnología en Verne, y bueno, queríamos hacer esta última parte, ¿no? Porque, bueno, sabéis que estamos creciendo mucho, sabéis que, bueno, que hay mucho movimiento ahora en Verne, ¿no? Se están anunciando pues nuevas incorporaciones de compañías. Entonces quería dejar estos últimos 10 minutos pues para explicar un poco qué es Verne, sobre todo si hay alguna persona que no nos conoce, ¿no? Y para los que ya nos conocéis, pues cómo queda un poco la estructura con todo este follón, ¿no? de la integración, que bueno, que ya está bastante aterrizada. Y por último, pues como sabéis, tendremos el sorteo del smartphone que ha comentado Amanda al principio, bueno, que se conectará nuestro compañero David de Arrow para hacerlo. Vale, pues bueno, a nivel de estructura de grupo, pues el grupo Verne Technology Group, ¿vale? Contiene pues 4 empresas a día de hoy, ¿vale? Teleco, que muchos conoceréis, tenemos a Verne Telecom, que se encarga de toda la parte operador que no es telefónica, tenemos Verne Contact Center, ¿vale? Donde prestamos servicios de contact center, valga la redundancia, y por último tenemos Verne Tech, ¿vale? La compañía bueno, que acabamos de formar y que se está lanzando oficialmente justo esta semana, ¿no? Entonces aprovechamos, pues bueno, para hacer hincapié en ella. Nosotros en la parte de tecnología trabajamos en Verne Tech y a nivel de grupo, para que os hagáis una idea un poco del tipo de empresa que somos, pues bueno, llevamos más de 40 años en el mercado. El año pasado cerramos con 150 millones de facturación, somos casi 2.000 personas en plantilla y bueno, pues tenemos muchísimos clientes, ¿no? en cartera y más de 20 delegaciones. Para que os hagáis una idea un poco de dónde estamos, pues sobre todo en todo el arco del Mediterráneo, también en la zona centro, hacemos proyectos a nivel nacional, ¿vale? Pero bueno, donde menos presencia tenemos es en la zona norte del país, ¿no? Incluso estamos diversificando negocio hacia otras partes, tenemos 3 oficinas ya en Alemania, hemos abierto en Marruecos 2 oficinas y bueno, y estamos entrando también en más países, ¿no? Verne Tech se ha formado con la parte IT, que ya venía de lo que era Verne, y 3 adquisiciones que se hicieron el año pasado de 3 compañías especialistas en ciertas tecnologías en concreto, ¿vale? Una es Base 10, otra Z y otra SolidQ, ¿vale? Para que os hagáis una idea al final de cómo ha quedado la estructura, se han montado dentro de Verne Tech 3 unidades de negocio, ¿vale? Una de ellas es la ciberseguridad y sistemas, ¿vale? Que se ha conformado del expertise que ya traía Verne en la parte de comunicaciones y seguridad, más una parte muy potente que trae la empresa Base 10 en la parte de sistemas. Tenemos Grupo AZ, que se queda con una unidad de herramientas empresariales y de software, ¿vale? Y por último tendríamos una unidad de datos e inteligencia artificial, ¿vale? Que se queda pues la gente de SolidQ, ¿no? Pues que van a trabajar tanto soluciones de cloud como de datos, ¿no? Entonces, bueno, en concreto Huawei, pues nosotros todas las soluciones que ofrecemos las ofrecemos desde la unidad de ciberseguridad y sistemas, ¿vale? Y para que os hagáis una idea del tipo de servicios que ofrecemos, pues trabajamos casi todo lo que se puede trabajar en la parte de comunicación y seguridad, ¿no? Pues redes cableadas, infraestructura Wi-Fi, trabajamos también con radioenlaces, con vídeo IP, pues hacemos temas de comunicaciones unificadas. En la parte de seguridad, pues tocamos muchas líneas, ¿no? Trabajamos redes, trabajamos la parte de datos, seguridad para servidores, ofrecemos servicios avanzados, como ahora veréis. Y en la parte de sistemas, pues bueno, todo lo que trae Base 10, que muchos de vosotros ya lo conoceréis, ¿vale? Es una empresa de la zona afincada en Castellón, ¿no? Y bueno, traen soluciones pues al final de hiperconvergencia, de storage, de disaster recovery, virtualización, ¿no? Soluciones que complementan muy bien el portfolio que nosotros ya ofrecíamos desde Verne. Y por último, ofrecemos servicios de alto valor, ¿vale? Sobre todo servicios de SOC, NOC y DOC. Son servicios 24/7 reales, es decir, tenemos nosotros personas
a las 24 horas del día atendiendo nuestros clientes. Luego, además, ofrecemos servicios de consultoría y de auditoría. Auditoría tanto en la parte de comunicaciones como en la parte de seguridad, como en la parte de sistemas, ¿vale? Además de servicios complementarios de formación y también hacemos outsourcing, ¿vale? Para en ciertos aspectos, pues podemos asumir nosotros la carga de los clientes, ¿vale? En cuanto a alianzas estratégicas, pues bueno, pues tenemos varias, ¿no? Con los principales players del mercado y bueno, pues como veis ahí tenemos a Huawei, nosotros somos partners CSP 3 estrellas de Huawei, ¿vale? Y podemos ofrecer pues servicios de Huawei en directo. Trabajamos tanto la parte de IP como la parte de IT, de storage, ¿vale? Tenemos otras alianzas pues, secundarias, ¿no? Con fabricantes con los que también trabajamos en muchos proyectos. Y por último, pues recalcar el expertise de Verne, ¿no? Y es que, bueno, utilizamos herramientas, pues, profesionales, como puede ser Ekahau, ¿no? Para el diseño de redes o infraestructura Wi-Fi, pues, muy grandes, ¿no? Porque Verne, pues, no solo trabaja en grandes redes, ¿no? Sino que tenemos clientes en un montón de verticales, ¿no? Ahora veréis varios casos de éxito, que al final tenemos clientes en educación, en retail, en grandes centros comerciales. Hemos instalado infraestructura en puertos marítimos, en empresas de congelados, en cámaras frigoríficas, bueno, en fin, en estadios, ¿no? Hemos implantado wifi en muchas partes, ¿no? Entonces, al final, pues disponemos de herramientas para lo que es el diseño y luego para el estudio de cobertura de esas redes, ¿no? Una vez están implantadas, pues que muy pocas empresas en España utilizan, ¿no? Y nosotros, pues, tenemos ese potencial para poder trasladarle tecnología de primer nivel a nuestros clientes, ¿no? Además, en concreto en Huawei, pues tenemos a más de 10 ingenieros en el equipo certificados en la tecnología de Huawei, ¿vale? Tanto a nivel técnico como a nivel de preventa, ¿no? También algo a destacar. Y bueno, algunos de los grandes proyectos que hemos hecho con tecnología Huawei, ¿vale? En la parte de Wi-Fi, pues podríamos resaltar pues escuelas conectadas, que hemos hecho tanto la parte de la región de Murcia como Baleares, que estamos finalizando, como el proyecto de Escuelas Conectadas Madrid, donde estamos implantando o renovando la infraestructura Wi-Fi de todos los colegios en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Al final estamos hablando de que a día de hoy pues hemos instalado más de 16.000 puntos de acceso, que pocas compañías pueden decir en España que hayan instalado más puntos de acceso que nosotros, ¿no? De Huawei. Al final pensamos terminar el 2021 instalando más de 40.000 APs con los proyectos que llevamos en marcha, más de 1.700 centros educativos, más de 7.000 switches. Como veis, son proyectos muy grandes, ¿no? Hicimos el Estadio del Levante también con ellos, más de 100 APs, con la complejidad, ¿no? Que conlleva el diseño de un estadio, todo realizado desde Verne. Hemos hecho también infraestructura para SISA en más de 200 sedes. Ganamos un proyecto hace poco para renovar toda la infraestructura de la Guardia Civil a nivel nacional. Son muchísimas sedes también con más de 500 APs tenemos que instalar porque es un proyecto que está en marcha. Pero bueno, y casi todos estos proyectos, ¿no? De la mano de, pues el 90% de los casos del operador, ¿no? Como puede ser Orange, Vodafone, pero bueno, tenemos muchos otros casos de éxito en otros clientes, ¿no? Para que os hagáis una idea de con qué tipo de cuentas trabajamos, ¿no? También, además de tocar mediana empresa, pues tenemos clientes de primer nivel en España, ¿no? Entonces, bueno, pues veréis algunos por aquí pues muy, muy conocidos, y no solo a nivel privado, sino a nivel público, ¿vale? Trabajamos con todas las administraciones públicas, universidades, trabajamos con los grandes operadores del país y también con los vendors, ¿no? Como puede ser Huawei en este caso y algunos vendors más. Y poco más, no quería extenderme mucho porque sé que tendréis ganas de terminar y vamos a pasar al sorteo con David. Nada, agradecer pues a Huawei y a Arrow, ¿no? Que nos acompañen en esta mañana. Y bueno, y ahí me tenéis mi contacto por si pues tenéis cualquier cuestión. Es más, no sé si queréis lanzar alguna cuestión ahora, pues bueno, si no me la podéis trasladar por correo, me podéis contactar por LinkedIn, os puedo pasar el contacto también de la gente de Arrow o de Huawei. Así que cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estamos. Gracias. Muchas gracias, Rafa.
pues como bien dices, vamos a dar paso a David Sanz, compañero de Arrow, para que dé comienzo al sorteo. Os deseo mucha suerte a todos. Hola, buenos días. Amanda, lo que sí me gustaría es mostrar mi pantalla. Bueno, lo primero agradeceros, me voy a poner la cámara para que me puedan ver. No sé si estáis viendo. Sí. Lo primero de todo, pues agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado esta mañana. Espero que os haya gustado la charla que se ha construido desde Arrow, Huawei y Verne, en este caso, el partner, nuestro partner de confianza. Y bueno, pues os he mostrado aquí en mi pantalla vuestro nombre, ¿vale? Con la primera letra del primer apellido y del segundo apellido, ¿vale? Para, bueno, pues no sé, la confidencialidad que necesitáis. Entonces, espero que os encontréis dentro de este PDF con esta numeración, ¿vale? Y pues como veis, os aparece un numerito al lado de vuestro nombre. Quedaros con ese numerito y lo que vamos a hacer es lanzar un dado, ¿vale? Saldrá del 1 al 16, saldrá un número y esa persona sería la que recibiría el premio, ¿vale? Que nos pondremos en contacto mediante Verne, que será la que tenga todos los datos para haceros llegar el móvil. Y sin más, pues bueno, vamos a poner aquí que sois 16, ¿vale? Para que podáis entrar todos y a ver, que lo que quiero es que lo podáis ver en el momento. Ahora mismo estaría el 2, pero que no hemos tirado. Vale, generamos los datos. Y el número 4 sería el ganador. En eso sería Juan Carlos, el apellido empieza por C. Entiendo que tendréis... os habréis localizado, nosotros tenemos el nombre completo, ¿vale? de la persona. Pero como decíamos, por confidencialidad de los datos, no queríamos mostraros todos los nombres y apellidos y cargo y empresa de la que venís, ¿vale? Y sin más, pues como decía, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Enhorabuena, Juan Carlos. Nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar el teléfono. Muy bien, David, pues muchas gracias también a ti. Enhorabuena, Juan Carlos. Desde Verne te contactaremos para informarte sobre el premio. Y nada, agradecer de nuevo a todos los asistentes, gracias de nuevo a nuestros compañeros de Arrow y Huawei y enhorabuena al ganador, que disfrutes mucho del premio. Nos deseamos muy buen día. Gracias.